Imagina una familia perfecta, una madre hermosa, un padre amoroso, 6 hijos felices y sanos. Sus vidas son un libro abierto, compartidas para que el mundo las vea en YouTube. Cada momento está documentado, cada sonrisa, cada cena en familia, cada vacación. Ese era el mundo de la familia Franke. Su canal, 8 Passengers, fue un éxito rotundo. Millones de personas los veían, observaban una vida que deseaban, una vida que parecía impecable. Ruby Franke era la estrella, la matriarca de este clan perfecto. Ofrecía consejos de crianza, guiaba a millones de madres. Sus métodos eran estrictos, pero sus hijos siempre parecían tan bien portados, tan felices. Era el sueño americano ideal, transmitido todos los días. Esto no era solo un pasatiempo, era un negocio, uno muy exitoso. Los Franke construyeron un imperio basado en la imagen de su familia. Llegaban patrocinios. Los acuerdos con marcas eran constantes. Vivían en una hermosa casa en Utah. Su vida era de comodidad y adoración pública. Ruby proyectaba una imagen de control y sabiduría. Se posicionaba como una gurú de la crianza, alguien que tenía todas las respuestas. Muchos padres la admiraban. Seguían sus consejos, esperando replicar la aparente armonía de su familia. El canal 8 Passengers se convirtió en un referente del blogging familiar. Era la prueba de cómo una familia podía ser exitosa, unida y feliz en la era digital. Pero, detrás de los videos cuidadosamente editados, se desarrollaba otra historia. Las sonrisas brillantes para la cámara a menudo ocultaban una realidad mucho más oscura. El público solo veía lo que Ruby quería mostrar. Una versión pulida de la vida familiar. Una actuación para una audiencia de millones. La presión para mantener esta ilusión debía ser inmensa. Cada día era una grabación, cada interacción, una posible escena. La línea entre la vida privada y el contenido público se desdibujó hasta desaparecer por completo. ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué secretos se guardan tras puertas cerradas? Para la familia Franke, la respuesta fue más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. La familia perfecta era una mentira. La ilusión era poderosa. Cautivó a millones. Hizo ricos y famosos a los Franke. Pero las ilusiones, por su propia naturaleza, son frágiles. Pueden romperse en un instante. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. No importa cuán profundamente se oculte. Durante años, la vida de la familia Franke se desarrolló como un cuento de hadas en línea. Pero todo cuento de hadas tiene su lado oscuro. Un monstruo al acecho en las sombras. En esta historia, el monstruo no era una bestia mítica. Era algo mucho más real y mucho más aterrador. La madre perfecta, la blogger querida, ocultaba un secreto que conmocionaría al mundo y destrozaría a su familia para siempre. Un secreto de crueldad inimaginable. La fecha era 30 de agosto de 2023. Un caluroso día de verano en Evans, Utah. Ese día marcaría el final de la fantasía de 8 Passengers. Todo comenzó cuando un niño apareció en la puerta de un vecino. Pero no era una visita normal. El niño estaba demacrado. Estaba aterrorizado. Tenía heridas abiertas en el cuerpo. Cinta adhesiva envolvía sus tobillos y muñecas. Había escapado. Suplicaba por comida y agua. Había salido por la ventana de la casa de Jody Hildebrandt, la socia de negocios de Ruby Franke. El vecino, al ver el estado del niño, llamó de inmediato a la policía. Esa llamada desencadenó una reacción en cadena. Una reacción que expondría años de tortura oculta. Cuando la policía llegó, la escena que encontraron era una casa de los horrores. La historia del niño los llevó hasta otra niña dentro de la casa, su hermana menor. Ella también estaba desnutrida y aterrorizada. La imagen impecable de la familia Franke, tan cuidadosamente construida en línea, se desmoronó en ese instante. El mundo los había visto como una familia feliz y próspera. Pero la realidad, al menos para 2 de los niños, era un infierno viviente. Habían sido sometidos a abusos difíciles de imaginar, hambrientos, atados, privados de necesidades básicas, todo mientras su madre seguía predicando su filosofía de crianza al mundo. El contraste era repugnante. Finalmente, la verdad salió a la luz. La noticia se propagó como pólvora. Ruby Franke, la mamá de YouTube, arrestada por abuso agravado de menores. Los titulares eran impactantes. Los detalles que surgieron lo eran aún más. El público que antes la adoraba sintió una profunda traición y horror. ¿Cómo pudo pasar esto?
¿Cómo pudo una madre hacerle esto a sus propios hijos? Las preguntas eran interminables. La mujer que había construido una carrera mostrando a su familia perfecta, ahora era acusada de crímenes monstruosos contra ellos. Su socia, Jodi Hildebrandt, también fue arrestada. Su proyecto conjunto, Connections, un servicio de coaching de vida, quedó inmediatamente bajo escrutinio. Sus enseñanzas fueron descritas como extremas y manipuladoras. Esto no era solo sobre una familia, era sobre el lado oscuro de la cultura en línea. El peligro de crear realidades falsas para el consumo público. El caso Franke se convirtió en una advertencia escalofriante. Mostró cómo la presión por ser perfectos en Internet puede ocultar los secretos más terribles. La familia feliz en la pantalla era una fachada. Detrás había un mundo de dolor, control y extremismo religioso. La investigación descubriría diarios, videos y testimonios. Cada evidencia dibujaba un cuadro más perturbador. Un cuadro de dos mujeres convencidas de actuar según la voluntad de Dios. Creían que salvaban a los niños torturándolos. La familia perfecta era un culto. Y el mundo estaba a punto de conocer sus secretos más oscuros. La historia de la fama en línea de la familia Franke comenzó de una manera aparentemente inocente. Todo empezó en 2015. Ruby y Kevin Franke, una pareja de Utah, decidieron documentar sus vidas. Tenían 6 hijos: Shari, Chad, Abby, Julie, Russell y Eve. Este gran y bullicioso hogar se convirtió en el tema de su canal de YouTube, 8 Passengers. El concepto era simple pero poderoso. Ofrecía una ventana a la vida diaria de una familia mormona moderna y numerosa. Los primeros videos eran humildes. Mostraban rutinas familiares, travesuras de los niños y momentos de felicidad doméstica. Se sentía auténtico, se sentía cercano. La gente se sentía atraída por la aparente sencillez y calidez de sus vidas, un contraste marcado con el mundo exterior, muchas veces caótico y complejo. El crecimiento del canal no fue instantáneo, pero sí constante. Aprovechó el creciente apetito por contenido centrado en la familia en YouTube. Los espectadores encontraban consuelo en la estructura predecible de sus videos. Las festividades se celebraban con decoraciones y tradiciones elaboradas. Los proyectos escolares se documentaban de principio a fin. Los viajes familiares se presentaban como grandes aventuras. Ruby era la indiscutible estrella del canal. Era la directora, la narradora y la figura central de autoridad. Su personaje era el de una madre firme pero cariñosa, alguien que tenía todo bajo control. Presentaba una visión de la maternidad tanto aspiracional como, aparentemente, alcanzable a través de sus métodos de disciplina y organización. Millones de suscriptores empezaron a seguir su camino, buscando orientación y entretenimiento. A medida que el número de suscriptores subía a millones, la calidad de producción evolucionó. Lo que empezó como simples videos caseros se transformó en blogs pulidos y bien editados. Los Franke invirtieron en mejores cámaras, iluminación y software de edición. La narrativa se volvió más estructurada, más deliberada. Cada video era un episodio cuidadosamente construido en la serie continua de su vida perfecta. Dominaron el arte de la miniatura de YouTube, usando colores brillantes y caras expresivas para atraer clics. Los títulos estaban diseñados para generar curiosidad. Sorprendemos a nuestros hijos con un cachorro. O un día en la vida de una mamá de 6. Vendían un sueño y el mundo lo compraba. El canal 8 Passengers se convirtió en una marca, sinónimo de valores familiares ideales. La fe mormona de la familia era un elemento central, aunque a menudo sutil, de su marca. Informaba sus valores, su estilo de vida y su contenido. Esto resonó profundamente en un segmento específico de su audiencia, que veía a los Franke como embajadores de una vida sana y guiada por la fe. Para otros, era simplemente parte de la imagen idílica que presentaban. Los niños bien arreglados, la pareja sólida, el énfasis en la unión familiar, todo contribuía a una imagen de rectitud moral y estabilidad. Esta base de fe y valores familiares fue el pilar sobre el que construyeron su imperio. Le daba a su contenido un sentido de propósito y autenticidad que hizo que su caída fuera aún más impactante y dolorosa para la comunidad que los había acogido con tanto entusiasmo. El éxito de 8 Passengers no fue casualidad, fue el resultado de una fórmula cuidadosamente ejecutada. Ruby Frank entendía el algoritmo de YouTube
y la psicología de su audiencia con una intuición impresionante. El contenido era una clase magistral de engagement. Giraba en torno a situaciones familiares muy identificables, pero dramatizadas. Los videos a menudo se centraban en desafíos de crianza y las soluciones que Ruby implementaba. No eran solo vlogs, eran tutoriales del método Franke para criar hijos. Ya fuera lidiando con una rabieta de un niño pequeño o enseñando responsabilidad a un adolescente, Ruby siempre tenía una respuesta clara y decisiva. Su enfoque estricto y sin rodeos se volvió su sello, un punto de admiración y, para algunos, de preocupación temprana. Presentaba sus principios como verdades universales para una crianza exitosa. Estos consejos de crianza estaban entretejidos en el contenido diario. Un video sobre unas vacaciones familiares inevitablemente incluía una lección sobre obediencia. Una salida de compras para el regreso a clases se convertía en una charla sobre materialismo y gratitud. Este flujo constante de instrucción moral y disciplinaria los diferenciaba de otros vloggers familiares. Ruby no era solo una madre, era maestra, guía, gurú. Esta posición atrajo a un público fiel de padres que se sentían perdidos. Veían en Ruby la confianza y certeza que ellos no tenían. Les vendía una promesa: sígueme, y tú también puedes tener una familia perfecta y ordenada. Los niños eran el corazón del contenido, los pasajeros de este viaje público. Sus vidas, desde los momentos más triunfantes hasta los más vulnerables, se monetizaban. Cada logro, cada lágrima, cada discusión era potencial contenido. La audiencia desarrolló relaciones parasociales con los niños, viéndolos crecer de un video al siguiente. Tenían favoritos, comentaban sobre sus personalidades y se sentían involucrados en su bienestar. Esta conexión emocional profunda fue clave para el éxito del canal. Mantenía a los espectadores regresando día tras día, año tras año, generando un flujo constante de ingresos por vistas y patrocinios. Los niños eran, en esencia, empleados involuntarios de un negocio familiar al que nunca se inscribieron. Detrás de la cámara, Kevin Franke jugaba un papel crucial, aunque más discreto. Mientras Ruby era el rostro y la voz del canal, Kevin era a menudo quien filmaba, la mano firme detrás del lente capturando los momentos que Ruby dirigía. Se presentaba como el esposo comprensivo y relajado, que apoyaba las decisiones de su esposa. Su presencia reforzaba la imagen de un frente parental unido. Juntos creaban una dinámica poderosa. Ruby, la disciplinaria estricta, y Kevin, el ejecutor amable. Este equilibrio hacía que su estilo de crianza pareciera más aceptable y completo. Eran un equipo, y su misión compartida era criar hijos ejemplares mientras transmitían cada paso del proceso para que el mundo lo viera y lo imitara. A medida que el canal 8 Passengers superaba los 2 millones de suscriptores, la familia Franke pasó de ser simples aficionados de YouTube a convertirse en verdaderos magnates de los medios. Los ingresos por publicidad les proporcionaban una vida cómoda y llena de privilegios. Pero la ambición de Ruby iba mucho más allá de YouTube. Ella veía el potencial de construir una marca basada en su identidad como experta en crianza. El canal se transformó en una plataforma de lanzamiento para un negocio mucho más grande. Las colaboraciones y patrocinios se convirtieron en algo habitual, promocionando desde productos para el hogar hasta servicios de comidas a domicilio. Su vida, aparentemente perfecta, era ahora un producto sumamente comercializable, y las empresas querían asociar sus marcas con la imagen familiar y pulcra de los Franke. El punto culminante de esta expansión llegó con el lanzamiento de Connections Classroom, un servicio de coaching de vida cofundado por Ruby Franke y su terapeuta, Jody Hildebrandt. Prometía ayudar a las personas a vivir en la verdad, enseñando principios de responsabilidad incondicional. El programa era costoso, y sus enseñanzas representaban una extensión extrema de la filosofía disciplinaria que Ruby mostraba en su canal. Connections no era solo un consejo de crianza, era una visión de vida integral que abarcaba el matrimonio, la adicción y la salud mental. Posicionaba a Ruby y Jody como mentoras iluminadas, poseedoras de las claves para una vida feliz y virtuosa. Utilizaban seminarios, talleres y sesiones intensivas de terapia para difundir su ideología, atrayendo a muchos de los seguidores más fieles de Ruby hacia su esfera de influencia. El canal 8 Passengers servía como el principal embudo de marketing para Connections. Ruby hacía frecuentes referencias a sus principios en los videos, enmarcando sus decisiones de crianza dentro de ese marco.
Así, sus seguidores más dedicados pasaban de ser simples espectadores a convertirse en clientes activos. La vida de los Franke se presentaba como la prueba viviente del éxito del programa. Hijos felices y obedientes, un matrimonio fuerte, todo como testimonio del método Connections. El vlog familiar ya no era solo compartir su vida, era un anuncio cuidadosamente diseñado para un negocio mucho más lucrativo y controlador. Las líneas entre la vida familiar, el entretenimiento y un servicio terapéutico costoso y exigente comenzaban a desdibujarse. Sin embargo, este imperio estaba construido sobre una base frágil de perfección percibida. La presión por mantener esa imagen impecable debía ser inmensa. Cada aspecto de sus vidas estaba bajo escrutinio público, y cualquier grieta en la fachada podía amenazar el negocio entero. Los hijos, en particular, cargaban con el peso de esa expectativa. Debían ser modelos perfectos de las enseñanzas de su madre en todo momento, dentro y fuera de cámara. Su hogar no era un santuario privado, sino un set de filmación, un escenario donde el drama de la familia perfecta debía representarse a diario. La riqueza y la fama que alcanzaron tuvieron un costo oculto. Crearon un ambiente donde el control era absoluto y cualquier desviación del guión no se veía solo como mal comportamiento, sino como una amenaza al negocio familiar. Mucho antes del descubrimiento final y aterrador, las grietas en la fachada perfecta de la familia Franke ya comenzaban a notarse. Los espectadores más devotos, aquellos que no se perdían ni un solo video, empezaron a percibir un cambio. El contenido estaba cambiando. Los momentos familiares y alegres fueron reemplazados por algo más oscuro. La disciplina se convirtió en el tema central. No solo disciplina normal, sino castigos que parecían desproporcionados y crueles. Estos incidentes no se presentaban como fallos parentales, sino como lecciones ejemplares, aplicaciones justas de los rígidos principios de Ruby. La sección de comentarios, antes llena de elogios, se transformó poco a poco en un campo de batalla. Los espectadores comenzaron a cuestionar sus métodos. ¿Era esto amor duro? ¿O era algo más? ¿Algo más siniestro? Uno de los ejemplos más infames involucró a su hijo mayor, Chad. En un video que después se haría viral por motivos muy distintos a los deseados, Ruby reveló que le había quitado la cama. Le retiraron el derecho a su habitación durante meses. ¿La razón? Había estado gastándole bromas a su hermano menor. Chad tuvo que dormir en un pub durante 7 meses. Ruby explicó esto frente a la cámara con una calma inquietante. Lo presentó como una consecuencia lógica, una lección necesaria de empatía. Pero para muchos sonaba a abuso. Quitarle la cama a un niño durante tanto tiempo parecía extremo, una forma de humillación transmitida ante millones de personas. La justificación no parecía encajar con la falta, y este no fue un caso aislado. Hubo otros, muchos otros. Por ejemplo, cuando Ruby contó la historia de su hija menor, Eve, de 6 años, quien olvidó llevar su almuerzo a la escuela. En vez de ayudarla, Ruby se negó a llevarle la comida. Según ella, era responsabilidad de la niña. Quería que experimentara la consecuencia natural del hambre. Incluso contactó a la maestra y le pidió que nadie le diera de comer. La historia fue contada con orgullo, como una lección exitosa de autosuficiencia, pero la audiencia quedó horrorizada. ¿Qué clase de madre deja intencionalmente que su hija pequeña pase hambre todo el día? La reacción fue significativa, pero Ruby se mantuvo desafiante, convencida de su rectitud. Estos videos pintaban un cuadro inquietante. Un hogar donde el amor parecía condicional. Donde necesidades básicas como la comida y la cama se usaban como herramientas de control. Los niños eran avergonzados públicamente por faltas menores. Sus luchas privadas se convertían en contenido, en puntos argumentales para el reality show familiar. Ruby solía grabar a sus hijos después de ser castigados, capturando sus lágrimas y angustia. Luego les daba lecciones, y de paso a su audiencia, sobre la importancia de la obediencia y el arrepentimiento. El canal 8 Passengers ya no era un vlog familiar feliz. Se había convertido en una crónica de control psicológico, y cada vez más espectadores empezaban a dar la voz de alarma. El cambio en el contenido de la familia Franke coincidió con una nueva y poderosa influencia en la vida de Ruby Jodi Hildebrandt. Hildebrandt era terapeuta y socia de Ruby en la empresa Connections. A medida que su relación profesional se profundizaba, la ideología extrema de Hildebrandt comenzó a impregnar cada aspecto de la vida de los Franke.
Ruby dejó de hablar de sus propios instintos de crianza y empezó a referirse cada vez más a los principios de verdad y distorsión, conceptos centrales en las enseñanzas de Hildebrand. Kevin, el padre que antes era una presencia constante, empezó a desaparecer de los videos. La dinámica familiar cambió visiblemente. Ruby y Jody eran ahora un equipo, y su filosofía compartida se convirtió en la nueva ley de la casa. El canal 8 Passengers se volvió un portavoz de Connections. Jody Hildebrand no era una terapeuta convencional. Sus métodos eran sumamente controvertidos. Antiguos pacientes describían su programa como una secta. Decían que los aislaba de familiares considerados en distorsión. Les animaba a cortar lazos con cualquier persona que no compartiera su visión del mundo. Este patrón de aislamiento empezó a repetirse en la familia Franke. Ruby comenzó a hablar públicamente de su propia familia, sus padres y hermanas, calificándolos de tóxicos y manipuladores. Rompió relaciones con ellos, una decisión que compartió con sus seguidores como un acto valiente de vivir en la verdad. Los hijos de los Franke fueron quedando sistemáticamente aislados de su familia extendida, haciéndolos aún más vulnerables al mundo cerrado que Ruby y Jody estaban construyendo. La filosofía de Connections se basaba en una visión dura e implacable de la responsabilidad personal. Enseñaba que todo sufrimiento es una elección. Si eres infeliz, es tu culpa. Si eres víctima, es porque lo has elegido. Esta doctrina se aplicó a los hijos de los Franke con consecuencias devastadoras. Comportamientos infantiles normales, una habitación desordenada, una tarea olvidada, una pelea entre hermanos, dejaron de ser simples errores. Ahora se veían como actos de distorsión, como decisiones pecaminosas que requerían una intervención severa para corregirse. A los niños se les enseñaba que eran inherentemente egoístas y que su única esperanza de salvación era someterse completamente a la autoridad de su madre y de Jody Hildebrand. Esta alianza fue el ingrediente final en la receta para el desastre. Ruby, que ya tenía tendencias autoritarias, ahora contaba con un marco psicológico y espiritual que justificaba sus impulsos más extremos. Jody Hildebrand le dio el lenguaje y la validación que necesitaba para intensificar sus métodos de control. Ambas se reforzaban mutuamente, creando una cámara de eco peligrosa donde sus ideas radicales no recibían cuestionamiento alguno. Ellas creían estar en una misión divina. No estaban abusando de los niños, los estaban salvando de su propia naturaleza malvada. El hogar familiar ya no era solo un set de filmación, se estaba convirtiendo en una prisión, y las guardianas estaban convencidas de que hacían la obra de Dios. Era un día caluroso a finales de agosto de 2023. En la tranquila y acomodada ciudad de Evans, Utah, una escena digna de película de terror estaba a punto de hacerse realidad. Un niño, dolorosamente delgado, se acercó con cautela a la casa de un vecino. Estaba desesperado. Tocó la puerta en busca de ayuda, pero esto no era una simple petición de una taza de azúcar. El niño que se paraba en el umbral era la sombra de un niño. Su cuerpo estaba demacrado. Tenía heridas visibles, rojas y abiertas. Alrededor de sus tobillos y muñecas había marcas profundas y restos de cinta adhesiva. Acababa de hacer lo impensable. Había escapado de la casa de Jody Hildebrand, la socia de negocios y mentora de su madre. Suplicaba por dos cosas simples: comida y agua. El vecino quedó atónito, horrorizado. Esto no era algo que uno espera ver en una comunidad suburbana tan tranquila. El niño claramente estaba en grave peligro. Parecía más un prisionero de guerra que un niño viviendo en una casa de millones de dólares. El vecino actuó de inmediato. Llevó al niño adentro, le dio la comida y el agua que tanto necesitaba y llamó al 911. Esa llamada sería el dominó que derrumbaría todo un imperio construido sobre mentiras. Las palabras del niño helaban la sangre. Explicó cómo había logrado salir por una ventana para escapar. Habló de lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa. También contó que había otros niños adentro, en condiciones similares o peores. El niño era Russell Franke. Tenía solo 12 años, pero tenía el coraje de un león. Su escape no fue solo una búsqueda de libertad propia. Fue un acto para salvar a su hermana. Los detalles que proporcionó eran desgarradores. Describió cómo lo ataban. Describió cómo le negaban comida durante días, a veces semanas. Describió cómo lo obligaban a trabajar afuera bajo el sol abrasador de Utah sin agua. El abuso era sistemático, era calculado. Era tortura, así de simple.
Lo que describió estaba a años luz de la familia feliz y sonriente que aparecía en YouTube. La imagen perfecta de 8 Passengers quedó destrozada por el testimonio de este niño valiente y hambriento. La operadora del 911 escuchaba incrédula. Los detalles eran tan extremos, tan impactantes, que costaba asimilarlos. La dirección que dio el niño era la de Jodi Hildebrandt. Era el lugar donde Ruby Franke pasaba la mayor parte de su tiempo. El lugar donde ella y Jodi dirigían su programa Connections. La llamada del vecino activó una respuesta policial inmediata y de máxima prioridad. Los oficiales corrieron al lugar, sin saber la magnitud de los horrores que estaban a punto de descubrir. El mundo cuidadosamente construido de Ruby Franke estaba a punto de venirse abajo. La función pública había terminado, el día del juicio por fin había llegado, todo porque un niño pequeño se negó a rendirse. Cuando los oficiales de la policía de Santa Clara Evans llegaron a la residencia de Jodi Hildebrandt, se encontraron con una escena que los perseguiría por mucho tiempo. Siguiendo la información del escape de Russell, entraron a la casa para realizar un control de bienestar. La casa por fuera era impecable, un símbolo de riqueza y orden. Pero por dentro, encontraron a otra de las hijas de Ruby. Su hija de 10 años, Eve, estaba acurrucada en un armario. Estaba en silencio, aterrorizada, y en un estado de desnutrición aún más grave que su hermano. La niña estaba tan débil y asustada que apenas respondió a los oficiales. La casa impecable era una prisión, y sus secretos finalmente estaban siendo expuestos a la luz. La condición de los niños era impactante. Fueron llevados de inmediato al hospital para recibir atención médica. Los médicos que los examinaron confirmaron la gravedad del abuso. Sufrían desnutrición, deshidratación y profundas laceraciones por haber sido atados con cuerdas. Además, había señales de trauma psicológico y emocional que eran muy profundas. La policía ahora tenía pruebas más que suficientes. Ubicaron a Ruby Franke y Jodi Hildebrandt y las arrestaron. Las cámaras de noticias captaron el momento. La mamá de YouTube, que había dado lecciones a millones sobre crianza, era llevada esposada. La ironía era devastadora. Su mundo perfecto se había derrumbado de la manera más pública y humillante posible. La reacción fue un shock global inmediato. La historia se volvió viral al instante. Medios de comunicación de todo el mundo la difundieron. Personas que habían seguido 8 Passengers durante años quedaron atónitas. ¿Cómo podía la familia sonriente y feliz de las pantallas estar relacionada con actos tan monstruosos? Las secciones de comentarios de los viejos videos, antes llenas de elogios, ahora estaban inundadas de mensajes de indignación y repulsión. La gente volvió a ver los videos antiguos con nuevos ojos, buscando las señales de advertencia que habían pasado por alto. Y las señales estaban ahí. Los castigos crueles, la humillación pública, la forma fría y distante en que Ruby hablaba del sufrimiento de sus hijos. Todo estaba ahí, oculto a simple vista. La reacción en redes sociales fue inmensa. El canal 8 Passengers fue eliminado. Las páginas de Connections en redes sociales fueron bombardeadas con comentarios furiosos. El imperio digital que Ruby y Jodi habían construido se desmoronó en cuestión de horas. Shari Franke, la hija mayor que ya estaba distanciada de su madre, publicó un mensaje simple en su Instagram. Era una foto de los autos de policía afuera de la casa, con la palabra finalmente. Para muchos, fue la confirmación de que algo había estado muy mal durante mucho tiempo. El oscuro secreto de la familia ya no era un secreto, era un escándalo nacional, y el mundo observaba, exigiendo respuestas y justicia para los niños que habían sufrido en silencio. Las detenciones de Ruby Franke y Jodi Hildebrandt abrieron una caja de Pandora llena de horrores. A medida que los fiscales comenzaron a armar su caso, encontraron una pieza clave de evidencia que ofrecía una ventana directa a la lógica retorcida detrás del abuso. Esa evidencia era el diario manuscrito de Ruby Franke. Las entradas del diario no eran los desvaríos de una madre que había perdido el control. Eran registros meticulosos, escalofriantemente tranquilos de una fanática. Las páginas detallaban meses de tortura sistemática, todo presentado como actos necesarios de purificación espiritual. El diario revelaba que Ruby y Jodi no solo castigaban a los niños por mal comportamiento, creían que estaban luchando contra demonios literales y expulsando espíritus malignos de los cuerpos de los niños. En sus propias palabras, Ruby describía los actos horribles con un aterrador sentido de rectitud.
Escribía sobre obligar a los niños a permanecer afuera durante horas, a veces días, bajo el calor abrasador de Utah. Documentaba la privación de comida y agua como un medio para que se arrepintieran. Una de las entradas más perturbadoras detallaba cómo ella y Jody creían que su hijo Russell estaba poseído. Describían taparle la nariz y la boca, cortándole el oxígeno, en un intento de expulsar al demonio. El diario era un testimonio de su delirio compartido. Habían creado una realidad privada, donde la crueldad más indescriptible se justificaba como un acto de amor divino, una guerra santa librada dentro de las paredes de su hogar. Esto no era un caso simple de abuso infantil. Los fiscales rápidamente se dieron cuenta de que estaban ante un motivador poderoso: el extremismo religioso. Las mujeres habían distorsionado su fe en una ideología peligrosa y destructiva. Veían pecado y distorsión en todas partes. Creían que eran especiales, elegidas por Dios para realizar estos actos justos. La filosofía de Connections les daba el marco, pero su fanatismo era el combustible. Las entradas del diario dejaban claro que realmente creían que sus acciones no solo estaban justificadas, sino ordenadas por lo divino. No eran monstruos a sus propios ojos, eran salvadoras, mártires en una batalla espiritual por las almas de esos niños, y cualquier sufrimiento infligido era un sacrificio necesario. La publicación pública de estos diarios provocó otra ola de conmoción en un mundo ya impactado por el caso. Los detalles eran aún más horribles de lo que cualquiera había imaginado. Explicaba lo inexplicable: cómo una madre podía participar en la tortura lenta y deliberada de su propia sangre. Ruby Franke no era solo una madre abusiva, era la discípula de un sistema de creencias peligroso, un sistema que documentó con orgullo. El diario se convirtió en la piedra angular del caso de la Fiscalía, proporcionando una prueba irrefutable de intención y un motivo claro. Era la pieza final y condenatoria del rompecabezas, revelando el aterrador poder del fanatismo para convertir un hogar en un infierno en la tierra. El proceso legal avanzó rápidamente. Frente a la montaña de pruebas irrefutables en su contra, incluyendo el poderoso testimonio del diario y el estado físico de los niños, tanto Ruby Franke como Jody Hildebrandt tenían pocas opciones. En diciembre de 2023, apenas unos meses después de su arresto, ambas mujeres se declararon culpables. Ruby Franke se declaró culpable de 4 cargos de abuso infantil agravado en segundo grado. Al aceptar el acuerdo, evitó un juicio público que habría obligado a sus hijos mayores a testificar en su contra, ahorrándoles así más trauma. Fue un movimiento legal calculado, pero también se sintió como un último y escalofriante acto de control sobre la narrativa de su caída. La audiencia de sentencia tuvo lugar en febrero de 2024. La sala estaba llena. Ruby Franke, vestida con un overol gris de prisión, leyó una declaración preparada. Lloró mientras pedía disculpas a sus hijos. «Me hicieron creer que este mundo era un lugar malvado», dijo, culpando a la influencia de Jody Hildebrandt por haberla llevado a una oscura ilusión. Para muchos, la disculpa sonó vacía, como un último intento desesperado de obtener simpatía. El juez no se conmovió. Sentenció tanto a Ruby Franke como a Jody Hildebrandt a 4 condenas consecutivas en prisión de 1 a 15 años cada una. Según la ley de Utah, esto significaba que cumplirían un mínimo de 4 años, pero podrían enfrentar hasta 30 años tras las rejas. Se había hecho justicia. El fiscal principal, Eric Clark, habló con los medios después de la sentencia, brindando una actualización muy necesaria sobre los 2 hijos menores, Russell y Eve. Sus palabras fueron como un rayo de esperanza en una historia tan oscura. «Los niños han subido de peso», dijo. «Están interactuando, felices y saludables. Están muchísimo mejor. Y gracias a Dios por eso». Los niños habían sido puestos bajo cuidado y poco a poco comenzaban a sanar de sus inmensas heridas físicas y psicológicas. Su resiliencia era un testimonio poderoso de la capacidad del espíritu humano para sobrevivir incluso al trauma más inimaginable. Para el público que había seguido el caso con el corazón en la mano, esta noticia fue un profundo alivio. La condena y la sentencia marcaron el final del capítulo legal, pero la historia estaba lejos de terminar. El caso Franke dejó una cicatriz imborrable en el mundo del blogging familiar y la cultura en línea. Fue una llamada de atención brutal sobre los peligros de las relaciones parasociales
y las realidades cuidadosamente editadas que se presentan en las redes sociales. La familia perfecta había sido una mentira, una marca cuidadosamente construida que ocultaba una pesadilla. Mientras Ruby Franke y Jodi Hildebrandt comenzaban sus largas condenas en prisión, el mundo se quedó lidiando con las incómodas preguntas que plantearon sobre la fe, la fama y la oscuridad que puede esconderse detrás de las pantallas más brillantes. Mientras Ruby Franke y Jodi Hildebrandt enfrentaban la justicia, el daño colateral a su familia fue inmenso y de largo alcance. Los 4 hijos restantes de los Franke, lanzados al centro de atención por la fama de sus padres, ahora eran víctimas navegando un trauma público inimaginable. Los 2 más pequeños, Russell y Eve, quienes habían soportado el abuso más directo, fueron alejados del ojo público para comenzar su largo proceso de sanación. Las actualizaciones de los fiscales confirmaban que estaban progresando, un pequeño consuelo en un mar de tragedia. Para los hijos mayores, el camino hacia adelante era complicado, un terreno de traición y lazos familiares fracturados. Su madre estaba en prisión, su apellido se había vuelto sinónimo de un escándalo nacional horroroso, y toda su infancia había sido revelada como una mentira cuidadosamente construida para el consumo público. Kevin Franke, el patriarca que había sido una presencia silenciosa en el canal 8 Passengers, ahora se encontraba bajo el duro foco público. No fue acusado en el caso penal, y sus abogados aseguraron que había estado separado de Ruby por más de un año antes de su arresto, manipulado y apartado de sus hijos menores por ella y Jodi Hildebrandt. Rápidamente solicitó el divorcio en noviembre de 2023, buscando cortar oficialmente los lazos con la mujer que destruyó su familia. El divorcio se finalizó en marzo de 2025, marcando el fin legal de 25 años de matrimonio que comenzaron con promesas y terminaron en una pesadilla de extremismo y abuso, dejando a Kevin con la tarea de reconstruir su vida y tratar de recuperar la relación con sus hijos. De entre el silencio familiar, una voz se alzó con claridad y propósito. Shari Franke, la hija mayor. Ahora una joven de 22 años, llevaba tiempo distanciada de su madre antes del arresto, tras haber reconocido la toxicidad de la ideología de Connections. Después de todo lo sucedido, se convirtió en una defensora poderosa de sí misma y de sus hermanos. En enero de 2025, publicó su libro de memorias, La casa de mi madre, la búsqueda de libertad de una hija. El libro se convirtió en un éxito instantáneo en la lista de los más vendidos del New York Times, ofreciendo al mundo una perspectiva interna sobre el descenso gradual de su familia hacia el control y el fanatismo, y su propio y difícil camino para liberarse. Pero Shari no se detuvo con su libro. Canalizó su experiencia traumática en activismo, convirtiéndose en una voz prominente que luchaba contra la industria que definió su infancia. El blogging familiar. Comenzó a abogar por una legislación más fuerte para proteger a los niños utilizados en contenido en línea con fines de lucro, buscando evitar que otros niños sufrieran la explotación que ella y sus hermanos vivieron. Comprometida y construyendo una nueva vida, Shari Franke pasó de ser un personaje en la narrativa en línea de su madre a la autora de su propia historia de supervivencia, resiliencia y lucha por un futuro mejor y más seguro para los niños en la era digital. Las consecuencias de los crímenes de Ruby Franke se extendieron mucho más allá de su familia inmediata, creando ondas que alteraron comunidades y expusieron el daño más amplio causado por la empresa Connections. El negocio de coaching de vida que manejaba junto a Jodi Hildebrandt no era solo un proyecto secundario. Era un programa sistemático que, según se alega, desmantelaba matrimonios y aislaba a las personas de sus redes de apoyo. A medida que los detalles del caso de abuso infantil salieron a la luz, antiguos clientes de Connections empezaron a presentarse, compartiendo relatos de manipulación y angustia psicológica. Describieron un entorno de alto control, donde Jodi y Ruby actuaban como las máximas juezas de la verdad, animando a los clientes a cortar lazos incluso con cónyuges y padres, si eran considerados distorsionados. Este patrón de destrucción llevó a más consecuencias legales. En enero de 2025, se presentó una nueva demanda federal contra Hildebrandt y Franke, sumándose a sus problemas legales. La demanda fue interpuesta por Michael Tilleman, esposo de una ex clienta de Connections, quien acusó a las mujeres de fraude empresarial. Alegó que su programa estaba diseñado para destruir matrimonios, aislando a su esposa y
poniéndola en su contra, todo bajo la apariencia de ayuda terapéutica. Esta demanda fue un desarrollo importante, sugiriendo que el abuso y control visto en la familia Franke no era una dinámica aislada, sino un principio central de su modelo de negocios, una fórmula repetida con otros clientes vulnerables que buscaban orientación. Mientras Ruby comenzaba su condena, aparentemente estudiando una carrera en prisión, el mundo que dejó atrás era un enredo de demandas y vidas arruinadas. La saga de Connections se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la terapia no regulada y el poder seductor de líderes carismáticos que prometen respuestas simples a problemas complejos. Reveló lo fácil que es torcer principios psicológicos en herramientas de coerción y cómo la búsqueda de una pureza ideológica puede justificar una crueldad inmensa. El negocio que se suponía que creaba conexiones, en realidad las destruyó sistemáticamente, dejando una estela de familias rotas y devastación emocional, todo mientras enriquecía a sus fundadoras. El legado de Ruby Franke es por tanto doble. Siempre será recordada como la madre de YouTube que torturó a sus hijos, un símbolo impactante de hipocresía y oscuridad oculta. Pero su historia también es una acusación directa a un sistema que le permitió prosperar. El negocio de Connections se aprovechó de los vulnerables, y la industria del blogging familiar le brindó la plataforma y credibilidad para hacerlo. Las repercusiones siguen desarrollándose, obligando a una conversación necesaria e incómoda sobre la responsabilidad, no solo de los perpetradores, sino también de las plataformas y tendencias culturales que les permiten construir imperios sobre cimientos de engaño y control. El caso de Ruby Franke es, sin duda, un capítulo final escalofriante y definitivo para la narrativa de cuento de hadas de la familia perfecta en línea. Nos obliga a enfrentar una verdad incómoda sobre el mundo digital en el que vivimos y las vidas cuidadosamente editadas que consumimos. Durante años, millones de personas recibieron a la familia Franke en sus hogares a través de una pantalla, creyendo que presenciaban una realidad aspiracional y saludable. Veían niños sonrientes, un matrimonio fuerte y una madre que parecía tener todas las respuestas. La conclusión horrorosa de esta historia revela el profundo peligro de esa ilusión. Demuestra cómo la presión constante por mostrar perfección ante una audiencia puede crear el caldo de cultivo para los secretos más oscuros, permitiendo que una pesadilla crezca detrás de una fachada de luz digital. La saga Franke es una lección brutal sobre la falsedad en las redes sociales, una mancha permanente en el género del blogging familiar. Esta historia nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del contenido que vemos y las relaciones parasociales que formamos con personalidades en línea. El canal 8 Passengers no era solo entretenimiento. Para muchos, era una fuente de orientación y comunidad. La caída de Ruby Franke fue una traición a esa confianza en una escala masiva, exponiendo la vulnerabilidad de una audiencia que busca respuestas simples en un mundo complicado. Resalta la necesidad colectiva de cultivar un escepticismo más saludable, de recordar que un canal de YouTube es un escenario, no una ventana al alma. Las ediciones pulidas, el contenido patrocinado y las narrativas cuidadosamente construidas son parte de una actuación diseñada para el consumo. Las vidas reales, con toda su confusión, dolor y complejidad, casi siempre quedan ocultas justo fuera del encuadre de la cámara. Mirando hacia el futuro, los individuos en el centro de esta tragedia enfrentan caminos difíciles y divergentes. Para Ruby Franke y Jodi Hildebrandt, la realidad ahora es el mundo crudo y sin editar de una celda de prisión, consecuencia de la ideología destructiva que crearon. Para Kevin Frank, el viaje es reconstruir una vida y una familia desde las cenizas de la vergüenza pública y la traición privada. Para los hijos, especialmente los más pequeños, el camino hacia la sanación será largo y privado, un testamento a su increíble resiliencia. Y para Shari Franke, su transformación de pasajera silenciosa a defensora poderosa ofrece una pizca de esperanza, una señal de que una voz por el cambio puede surgir de los traumas más profundos, creando potencialmente un mundo digital más seguro para la próxima generación. En última instancia, la oscura historia de Ruby Franke es mucho más que un titular impactante. Es un espejo cultural que refleja las obsesiones de nuestra sociedad con la fama, la perfección y el atractivo, muchas veces engañoso, de la vida en línea. Es una advertencia permanente que resonará en Internet durante años, recordándonos que detrás de cada imagen perfecta puede haber una historia que no estamos viendo. Nos obliga a plantearnos una pregunta crucial:
¿Cuál es el verdadero precio de una vida viral y quién termina pagándolo? La familia Franke pagó con su paz, su privacidad y su infancia. Es un precio demasiado alto. Una deuda que nunca podrá saldarse del todo, dejando solo cicatrices y una advertencia para todos los que vienen detrás.